Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes, noche de este día sábado 6, 6. sábado 6 de diciembre. Estamos ya en diciembre, último mes de este año 2025, cercano ya a la Navidad, al Año Nuevo. Fin de semana largo, con mucha gente en Pichilemu, a pesar del tiempo que ha estado un poco raro, pero igual tenemos un día bastante agradable, con bastante temperatura, a pesar de estar nublado. Ha sido un día bonito. Así que saludamos a todos los turistas que nos están visitando este largo fin de semana. Y por supuesto, invitarles a que lo pasen bien, que disfruten y gracias por estar en nuestra sintonía. Aquí vamos a conversar temas atingentes a la actualidad de nuestra comuna de Pichilemu y los invitamos también a ustedes a que se queden para que sepan qué está pasando en nuestra comuna. Saludamos a todos los amigos que nos ven a lo largo y ancho del país a través de las diferentes plataformas que tenemos, por supuesto, y de nuestros cable operadores que también lo llevan hasta su hogar. Y queremos invitarlos a que se queden con nosotros porque tenemos un interesante tema de conversación el día de hoy. Antes de iniciar este tema de conversación, vamos a saludar a quienes hacen posible que estemos juntos compartiendo este cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV. Vamos a empezar con nuestros amigos de Restaurant Humedal, ¿sí? Porque en el corazón de Pichilemu, junto al Humedal Petrel, entre aves, brisa marina y naturaleza viva, está el Restaurant Humedal. Sabor costero, cocina de verdad. Merluza de la zona, paella marina, pescados y mariscos frescos, cocinados con tradición como en casa. Con ese sabor auténtico del litoral chileno, recibimos familias, turistas de todo Chile, delegaciones de adultos mayores y grupos escolares, eventos empresariales, instituciones que buscan buena comida, grato ambiente y una experiencia para recordar. Porque Restaurant Humedal, nuestros platos son generosos y nuestro ambiente es cálido. Ven a conocernos en Avenida Daniel Ortúzar 108, aquí en Pichilemu. Reservas al más 569-7497-1725. Humedal, cocina costera con alma. Te esperamos. Restaurant Humedal destaca por tener acceso universal para personas con discapacidad física. Está abierto todos los días de la semana en horario de 12 a 18 horas y los fines de semana largo, como este fin de semana, de 18 a 20 horas. Supermercado Mubap también nos acompaña, como cada día sábado. Sabemos que cada decisión importa, por eso hoy reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente y con el lugar que todos compartimos. Instalamos paneles solares para operar con energía limpia y renovable, cuidando el planeta aquí mismo en el corazón de Pichilemu. Pero no nos detenemos ahí, también impulsamos acciones concretas como nuestro centro de reciclaje, reduciendo residuos y promoviendo una cultura más consciente y responsable. Mubap es el supermercado 100% pichilemino, creado por y para nuestra gente, con precios justos que cuidan tu bolsillo, un espacio para apoyar los emprendedores locales y una atención cercana que marca la diferencia. En Mubap, el compromiso con la comunidad camina de la mano con el cuidado del medio ambiente. Ven y vive una experiencia distinta, sustentable, local y llena de lo mejor de Pichilemu. Supermercado Mubap, pensamos en ti y en el futuro de todos. Y en Miami, ahí le está esperando CBA Miami LLC, que es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos, por don Jaime Reyes, un ciudadano pichilemino, nacido en Cahuil. Don Jaime Reyes es un profesional, contador, auditor, diplomado en negocios internacionales, magíster en administración moderna, MBA en administración y finanzas y consultor internacional. La empresa fue creada y desarrollada junto a su hija en el área de negocios internacionales para brindar la asesoría y consultoría en todas las áreas de los negocios internacionales. CBA es miembro independiente de Parker Russell International, red internacional inglesa con presencia en más de 80 países del mundo. Si usted desea invertir en los Estados Unidos, CBA y su equipo le esperan ahí en Miami. Una buena noticia para nuestro invitado, especialmente del día de hoy. Si quiere invertir ahí en Miami, ahí está CBA LLC de nuestro amigo don Jaime Reyes. Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy. Él es un pichilemino, ¿ya? Profesional que quiso ejercer su profesión en Pichilemu. Cuando uno se recibe,
bueno, esto antes, ¿no? Antes cuando el pichilemino iba a estudiar con mucha fuerza afuera, y estoy hablando de la década de 60, 70, 80, 90 aproximadamente, bueno, ellos se quedaban donde estaban estudiando o buscaban otro horizonte en Santiago, en ciudades grandes, para ejercer su profesión. Pero él decidió terminar sus estudios y volver a ejercer su profesión aquí a Pichilemu. Queremos saludar el día de hoy a don José Ismael Pérez Lorca, quien es doctor del Centro Dental y Médico Pichilemu, CEDEM. ¿Sí? Así es. Ahí es. ¿Cómo estás, José? Hola, Bienvenido. Fabricio. Gracias por el recibimiento, por la invitación. Bueno, pensamos que era un buen momento para hablar de salud, ¿ya? Porque creemos que la salud es un tema que siempre ha complicado a Pichilemu. Desde prácticamente el año 1984, cuando se cambia la Casa de Socorro por el Hospital de Pichilemu, recordando que la Casa de Socorro existió desde hace muchos años, hasta el año 1984. En esa Casa de Socorro nacimos prácticamente todos los pichileminos, ¿ah? Porque aquí nacían los pichileminos, claro, en Pichilemu. Y desde que se crea el hospital actual, en el año 1984, cuando se inauguró, un poco tiempo más ya dejaron de nacer los niños aquí en Pichilemu y todos se fueron a nacer a Santa Cruz. Queremos, antes de empezar a conversar de salud, José Ismael, queremos conocerte un poco más. Yo sé que los pichileminos te conocen, pero Pichilemu tiene una gran cantidad de personas que han llegado a nuestro balneario y seguramente no te conocen. Entonces queremos un poco saber un poco de tu vida, de tus padres, que todos los conocemos, pero es bueno que toda la gente los conozca para un poco ir metiéndonos en el tema y que la gente sepa con quién estamos conversando. Cuéntanos un poco, José Ismael, cuándo naces, dónde estudias y cómo llegas a tu profesión. Bueno, ¿cuándo llegaron los indios con los españoles? ¿Cuándo llegaron los indios con los españoles? No, bueno, mi familia originariamente es familia ferroviaria, ¿ya? Bueno, mi papá llegaron acá a Pichilemu por mi abuelo, que era ferroviario, que es una institución que todavía hay gente vinculada, pero que no funciona, obviamente. Y mi papá creció acá en Pichilemu, mi mamá llegó más del sur, de la séptima región. Ella vivía con un tío, sus padres fallecieron y ellos se conocieron acá en Pichilemu en su juventud y, bueno, prácticamente pichileminos. Y bueno, de ahí nací yo. No puedo decir que soy nacido criado por la introducción que tú dijiste. Realmente hace muchos años que no nace gente en Pichilemu. Solamente esta gente, niños que nacen por urgencia y también mi mamá, como yo era el primero, el mayor, la mandaron a Santa Cruz, ¿ya? Entonces yo soy de nacimiento santacruzano, pero me vine inmediatamente a Pichilemu, soy pichilemino de toda la vida. Bueno, y como tú decías, era súper difícil en su momento encontrar oportunidades para poder tener una buena formación en lo que significa lo académico, un poco limitado. Pichilemu, a pesar de estar tan cerca de Santiago, siempre hemos estado como un poco aislados. Después de que desapareció el tren, por ejemplo, claro, los caminos eran súper malos. Entonces, mis papás, no sé, tomando conciencia de que había que buscar oportunidades para un poco salir adelante, lo que significaba formación. Quizá me iba bien en el colegio también en ese tiempo, tomaron la decisión de buscar un lugar donde yo saliera a estudiar. Y estudié como muchos pichileminos en Santa Cruz, en el Instituto Regional Federico Errázuriz. Todavía en ese tiempo existían los internados. Claro. Yo sí, estuve interno desde séptimo básico, claro, que me fui. Yo creo que todos nos fuimos a los internados en Santa Cruz. Bueno, mi papá estudió en el Politécnico en Santa Cruz también en su tiempo. Viajaban en tren. Y tiene que haber estado también en el internado de Cunaquito. De Cunaquito, exacto. Sí. Sí. Ahí llegamos mucho al internado de Cunaquito. Y bueno, yo después estuve interno, en el mismo colegio tenía su internado. Y ahí pasé mi etapa de formación de séptimo a cuarto medio. Y en el fondo ahí fue como yo donde fui definiendo cuál era el camino que quería recorrer yo como por formación, ¿ya?
y di la prueba de actitud. La prueba de Se actitud me que cayó el hay. carnet en ese tiempo, en el año 98, y favorablemente quedé en la carrera que esperaba, que era estudiar odontología, ¿ya? Siempre como que tuve el enfoque de estudiar odontología, porque medicina es una cosa súper llamativa, realmente también pues está en el área, los principios, fundamentos son bien parecidos, como un doctor de cabeza o doctor de cuerpo, pero siempre pensé un poco en el tema de la independencia que podía darme la odontología, porque yo ya estuve en un programa acá, yo hago otras cosas que son asociadas a actividades lúdicas, recreativas, hobby, que son el folclore, que he estado vinculado por muchos años, la danza desde acá de Pichilemu, la universidad también la practiqué, y ahora que estoy dirigiendo también un club deportivo, entonces siempre he estado con este tiempo, para mí el tiempo fuera del trabajo es algo súper importante. O sea, tú querías tener libertad para hacer lo que te gusta. Claro, o sea, considerando que en la medicina uno tiene que hacer turno Claro. y todo eso, bueno, con los primeros años por lo menos. El tema fue que estudié ontología 6 años y el último año de mi carrera fue el que como que me generó una transformación en cuál iba a ser mi futuro, porque postulé a una beca para terminar una parte de mi carrera el semestre final en España, el primer semestre del último año en realidad, y me gané la beca, me fui 6 meses a estudiar a España a la Universidad Complutense de Madrid. Entonces ahí se me abrió como la visión completa, imagínate un pichilemino, había vivido toda la vida acá en un pueblo que era un pueblito en ese entonces, y, y además estudié interno, después me fui directamente a la universidad, también a una ciudad, pues yo fui a Talca, la Universidad de Talca fue mi alma mater, entonces también era un pueblito un poquito más grande, y llegar hacia a conocer Europa, la visión de un Claro. país desarrollado, como que me transformó un poco la cabeza. Entonces cuando llegué de vuelta, además de la experiencia adquirida por la misma formación, me ofrecieron que hiciera clase en la universidad. Ahora, yo había trabajado todos los años de mi vida en trabajos voluntarios, yo traje trabajo voluntario a Pichilemu en 2 ocasiones, vine a trabajar al sector rural, hicimos trabajos preventivos con mis compañeros de universidad, teníamos un grupo que organizábamos esta actividad. Entonces mi idea era siempre trabajar en el servicio público. Siempre fue postular a esto que se llama General de Zona, donde uno está 6 años trabajando en Chuchunco City, en un pueblo Claro. súper alejado, y de ahí uno se gana la beca y vuelve a hacer la beca de la universidad. Entonces, por eso digo que me transformó un poco, porque cuando me dieron la posibilidad de trabajar en la universidad, yo tenía que poner en balanza si postulaba igual a General de Zona y me iba a cualquier lado, o de qué forma podía complementar el hacer clases en la universidad, porque no era todos los días tampoco, ¿ya? Entonces, ahí desarrollé la idea, la fui armando y dije, ya no, si tengo que armar algo en Pichilemu. En Pichilemu hay necesidades como en cualquier lugar de Chile, entre paréntesis. Pero en ese tiempo ya no había nada, ¿no? O sea, había un doctor que estaba en la Gaspesa, que venía los días sábado o domingo, Sí. o no sé si todos los fines de Y estaba el semana. doctor Pérez también, ¿o no? No, él ya se había Él ya se había ido ido. mucho rato ya. Se había ido Sí, ya. no, si no habían dentistas. Claro, estaba el de la Caspesa. Claro. Él era el que quedó. Exactamente. Sí. Entonces ahí como que todas las cosas confluyeron, justamente me topé con las catalán, que me dijeron, oye, aquí tengo un lugar donde usted se pueda, porque mi primera consulta fue allá abajo donde el Chico Piña, por ahí. Claro. Entonces aquí Ahí, tengo un espacio, usted lo podría utilizar, está recién egresado, ¿qué es aquí? Por ahí otra persona que había habido un dentista que dejó unos materiales botados, me llegó a ofrecer unos materiales para venderme, no sé, un sillón, compré algunas cositas. Y ahí como que dije, ya, bueno, esta es mi primera pega, ya. Y cómo suplo esta parte de que yo estaba como destinado a trabajar en el servicio público por todo lo que había trabajado dentro de la universidad y todo eso. Entonces, una de esas era que obviamente iba a ser docencia, que la universidad tal que universidad pública. Entonces, Claro. yo era un empleado público en realidad, pues estaba contratado por la universidad. Y lo otro es que, o sea, las necesidades en Pichilemu eran infinitas. Entonces, al llegar a ser más accesible o la oportunidad de que pudiésemos resolver algunas cosas acá, para mí también compensaba un poco toda esta necesidad de poder cubrir esta parte más humanitaria, por así decirlo. Claro. Y de hecho, puedo decir que postulé a la universidad, o sea, a la municipalidad durante 7 u 8 años a hacer los programas municipales de prótesis.
estos fondos que se postulan. Entonces la gente, uno ya, postulaba al fondo, lo adjudicaba y uno llegaba a atenderse la gente a la clínica de forma gratuita, que era parte del servicio del que financiaba eso. Entonces también con eso como que se fue generando un equilibrio. Ahora, llevaba 3 años trabajando en la universidad y me sentí que me quedaba un poco corto, porque más encima yo siempre hablo un poco del concepto como de carabinero. Yo era como un dentista raso, era como, hacía un poquito de todo, pero no tenía una especialización bien concreta para resolver cosas que veía todos los días, ¿ya? Entonces, en ese entonces postulé a estudiar implantología bucomaxilofacial en la Universidad de Chile. Era un poco difícil, de hecho era la única universidad que daba implante en ese entonces. O sea, tú estudiabas, trabajabas... Claro, y hacía clases. Fue un poco así. Sí, fue un poco así. Bueno, yo llevo ya 21 años ejerciendo ya. Yo salí el 2004 de la Universidad de Talca. Trabajé 3 años y ahí cuando postulé quedé en implantología. Bueno, el único lugar que había en Santiago, en la Chile. Tenía clases los días jueves, viernes y sábado, algo así. Tenía que ir a hacer cirugía y todo eso. De todas las semanas del año durante 3 años. Y los días lunes hacía clase en la Universidad de Talca. Entonces, bueno, después el segundo año ya no fui capaz de sostener la universidad y congelé un poco el tema de la universidad y me quedé trabajando un poco en Pichilemu para estabilizarme. También esto significaba algunos costos, había que pagar la universidad y un montón de cosas. Pero terminé el proceso a los 3 años y volví a trabajar en la universidad y me dediqué un poco más a estar acá en la consulta en Pichilemu, porque como estaba todas las semanas saliendo, a veces tenía que salir a mitad de semana, no estaba en forma constante trabajando. Ahora, aquí tampoco te iba mal, porque prácticamente ya eras el único dentista que había aquí en Pichilemu, ¿no? Aparte de los que habían siempre en el hospital. Pero en forma particular prácticamente estabas tú y... O sea, yo cuando recién instalé la consulta puse un box adicional. Y porque habían unos colegas que estaban sin trabajo en ese momento, se vino a vivir acá a Pichilemu un colega, y yo le ofrecí que trabajara un par de días ahí. Entonces en general habían 2 dentistas. Después egresó el doctor Roja, Cristian Roja, que también es pichilemino. Sí. Y él se vino a trabajar conmigo al segundo año. Entonces ¿y él se quedó con tu clínica? O sea, ese otro historia, no, sí trabajó conmigo acá en Sedena arriba. ¿También? Sí, y después él tomó la decisión de cerrar su ciclo, teniendo sus propias cosas. Claro, y él se quedó allá abajo. Él se quedó, volvió al lugar donde iniciar. Claro. Entonces cuando estaba en ese proceso de estudio, también lo mismo, entré a la especialidad y se me abrieron muchas cosas en mi cabeza. Entonces dije, no, pues yo tengo que tener un lugar donde pueda desarrollarme de mejor manera, un espacio físico hecho para la medicina. Y ahí fue que compré acá en el centro, que fue, tengo una historia ahí porque las personas que vendieron esto, el terreno donde está actualmente CEDEM, no querían vender el terreno a cualquier persona. Eran unas personas que estaban jubiladas, viejitas, y ellos quisieron como buscar que en ese lugar se pusiera algo que fuera importante para la comunidad. Y de hecho me hicieron una oferta especial porque mi objetivo era algo para la medicina. Su familia estaba asociada a médicos, trabajan en Santiago en clínica alemana, no sé. Entonces, por eso como que se entusiasmaron con este proyecto que yo quería hacer y me vendieron y me dieron todas las facilidades para poder adquirir el terreno que es donde está Sedena actualmente. Así que, permiso. O sea, el objetivo tuyo fue empezar a hacer algo importante dentro de la comuna de Pichilemu, ¿no? O sea, claro, resolver. Resolver, porque no, o sea, yo resolvía dentro de lo que podía con mis limitaciones. Y cuando yo entré a estudiar la especialidad, yo dije, no, pues aquí con esto se me abre una puerta de poder resolver mucho más cosas. Necesito más espacio físico para eso, necesito un lugar adecuado, necesito un lugar donde se tomen imágenes, donde, o sea, tenga la infraestructura necesaria para eso, ¿ya? Además que tú ya habías estudiado implantología y eso necesita otro tipo de herramientas, ¿no? También. Porque no era solamente el trabajo que tú estabas haciendo al principio. Aquí había más cosas que había que hacer
y tal vez necesitabas comprar más implementación y tener más espacio donde tener los rayos X y todas esas cuentas, ¿no? Sí, pues exactamente. Bueno, ahí cuando partí con el proyecto inicial, mi hermano que estaba estudiando arquitectura todavía no había terminado, él me ayudó con el diseño un poco, hicimos 2 o 3 box. Hizo la práctica con Un poco eso, sí. El segundo piso lo dejamos nosotros como una cáscara, no sabíamos qué hacer. Pensábamos en un futuro, mira, vamos a arrendar a lo mejor un espacio para que se pueda poner, no sé, cualquier cosa, un abogado, pero nunca pensé que se iba a ir transformando en una clínica. Sí, como que lo dejamos un poco proyectado a que fuera modificable y fuera fácil si es que dependiendo de la necesidad. Claro. Ahora, yo siempre hablo dependiendo de la necesidad porque en Pichilemu había necesidades no solo odontológicas, pues, entonces de todo. Pues, entonces, ¿qué pasó? Que no sé, pues un día había un psicólogo y llegó a preguntar, oye, aquí trabajan dentistas, pero ¿habrá un box por ahí que esté desocupado, que me puedan facilitar para poder atender? Pucha, no, pero hagamos el empeño y abramos este espacio que teníamos cerrado, terminamos un box y se lo pasamos. Y así fue como fueron llegando en base a la necesidad. Llegó un kinesiólogo. Llegó un kinesiólogo, llegó un psicólogo, llegó una podóloga. La podóloga lleva muchos años, la Janet Caro, que ya muchos años conocía también acá en la comuna, que desde ser de los primeros profesionales que llegó a trabajar conmigo. Llegó por ahí un médico que trabajaba alguna hora. Llegó tu hermano. Mi hermano ahora al final ya. Pero tu hermano llegó, cuando él se recibió de médico, llegó a trabajar ahí a tu clínica. Lo que pasa es que él trabajaba en La Estrella. Exactamente, y llegaba en las tardes a atender pacientes. Claro. Sí, estuvo ahí también. Entonces, ahí, y yo tuve que ir en la marcha, abriendo espacio físico, armando, mejorando la infraestructura, de acuerdo a las condiciones. Y también pensando, bueno, esto fue un objetivo que tuvimos desde el inicio, que todo esto que íbamos abriendo, en odontología es un poco más difícil, después podemos hablar un poco de eso, pero que fuese ojalá más accesible por el medio de FONASA, que es una cosa mixta o sea, uno paga un bono y es una cosa mixta asistencial donde se paga un poquito, que eso es privado el pago, que ese es su pago, pero el Estado subvenciona la otra parte, entonces eso hace que sea mucho más accesible. Y de ahí se fue abriendo este camino, ¿ya? Yo, por mi parte, volví a trabajar en la universidad, llevaba 2 años, inquieto de nuevo, y como estaba haciendo clases, y siempre está el tema de que cuando uno está haciendo clases, lo hace cualquier profesional que sale, entonces no tiene una formación específica en lo que significa hacer docencia. Entonces yo dije, pucha, tengo que formarme para poder hacer un poco clases de mejor condiciones. ¿Y estudiaste pedagogía? Estudié un doctorado. Un doctorado. Sí, estudié un doctorado en ciencias biomédicas. Ya eso lo estudié en la Universidad de la Frontera. Tuve 3 años estudiando. Ahí terminé loco, sí. Porque estaba mucho más asociado a la investigación, estaba mucho más asociado a metodología y trabajaba en el día. Entonces en la noche tenía que llegar a la casa, estudiar, preparar exámenes, mucha medicina. Entonces fue bien denso ese periodo de mi vida. Y luego... O sea, pero de que te gusta estudiar, te gusta estudiar. Sí, porque después... te llevas estudiando prácticamente toda tu vida. En realidad, no es que me guste el concepto que me guste estudiar, o sea, estudiar es un medio. Es un medio para abrir como la mente, para tener una visión diferente. Me gusta saber, ese es el concepto yo creo de fondo. Y el medio es que uno tenga que estudiar. Entonces, después pasó que ya lo mismo, terminé el doctorado, trabajé un rato, me estabilicé y dije, pucha, estoy cubriendo en odontología, implantología, cirugía. Empecé a traer doctores también de otra área, endodoncia, periodoncia, radiología, que ya teníamos un equipo que lo informaba un radiólogo online, entonces ya estábamos como bastante cubiertos. Ortodoncia, también venían dos ortodoncistas, pero les quedaba súper atrás mano. Los ortodoncistas venían una vez al mes a Pichilemu, volvían al otro mes, si le pasaba un accidente en el camino me tenía que hacer cargo yo con el poco conocimiento que tenía del área. Entonces dije, pucha, a lo mejor es el momento que estudie ortodoncia. Vi cómo lo podía hacer y me entusiasmé y terminé estudiando ortodoncia 3 años más. Terminé en diciembre del año pasado y ese lo estudié un poco más lúdico porque estudié en Brasil. Estudié en una universidad que se llama FACSETE, que es una universidad estatal, que queda en un programa internacional que había en la ciudad de Sete Lagoa, que queda en Belo Horizonte. Ya ahí un poquito hablando por portugués y español y todo eso. Me tocaba viajar cada 6 semanas y estaba ya una semana
Y en verdad fue una experiencia muy interesante porque es otra forma de hacer docencia, el docente es mucho más cercano, entrega su experiencia a diario hasta el día de hoy, si uno tiene una consulta online, imágenes, y hay un apoyo constante. Entonces, eso me permitió en este momento mezclar incluso dos especialidades y eso resolver las cosas de otra forma, con otra mirada. Entonces, eso en el ámbito propiamente tal de lo que significó mi formación. Pero mientras tanto, como te explicaba, la clínica fue increciendo en lo que significaba ir adquiriendo más prestaciones en base a la necesidad. Y tuviste que ir agrandando la clínica. Tuve que ir agrandando la clínica, o sea, de ahí, o sea, en forma constante, yo creo que no he parado nunca de estar con un maestro ahí arreglando algo, construyendo, cambiando un poquito la imagen también, un poco más modernizando. Entonces, un poco de eso, porque en realidad la salud, más allá de lo que significa resolver un problema propiamente tal, es una experiencia que tiene el paciente. Hay harta problemática con respecto a todo lo que significa el proceso, no sé, desde la respuesta que uno le da a la secretaria, que es un tema que en forma constante uno tiene que estar peleando para que las cosas se mejoren. Ese es otro tema. Ese otro tema. Porque tiene que ver con el trato laboral. Trato laboral. Ahora, yo favorablemente, no sé, tú conoces a alguna de las chiquillas, llevo muchos años trabajando con ellas porque al final uno se va transformando como un lazo afectivo y además que hay tranquilidad en el ambiente laboral que hemos tenido por siempre, intentando tomar unas decisiones pensando O sea, empáticamente. Tienes personas que te van apoyando ya. Exactamente, o sea, hay gente ya que yo cuando no estoy están preocupados y resuelven cosas, entonces ahí tengo un equipo de trabajo ya que ese es el alma de mi clínica en el fondo. Porque ¿Y el equipo de trabajo son de aquí de Pichilemu? son todas chiquillas de acá de Pichilemu. De aquí de Pichilemu, Sí. claro. Sí, O sea, te ha servido también para entregar, en este caso, una posibilidad de trabajo a gente pichilemina, ¿no? Sí, pues de hecho, por lo menos dentro de lo que exige la ley actualmente, exige que todas las personas que trabajen como asistente, antiguamente era cualquier persona que tú le agarrabas y te ayudaba, te asistía como dentista. En un momento dado después aparecieron los técnicos dentales. No, ahora son los TENS. Ahora era asistente dental se llamaban, perdón, en su tiempo. Y después, asistente era un curso que había que hacer. Y luego aparecieron los TENS. Pero eso, técnico en odontología, se llaman TEO, parece que se llaman. Entonces, yo por lo menos en estos años, claro, llegaron personas que con el interés de trabajar en el ámbito propiamente tal odontológico adentro como asistente. Entonces, yo me preocupé de enseñarle una primera base como una inducción y luego la inducción yo le hacía un informe y pudieron estudiar en algún instituto. Por lo menos tengo 3 casos de personas que estudiaron en base a intentar de inducir que ellas siguieran este camino formativo. Al trabajo que ya tenían. Sí, pues también, claro. Sí, a la experiencia claro, también. A la experiencia. Así que, así como que se fue formando el equipo en el área odontológica. Bueno, la odontología es mi experticia, o sea, yo respiro odontología todo el rato, salgo, voy a curso, vengo llegando recién de un curso, la semana pasada no estuve fuera del país, entonces yo siempre estoy en este ámbito. O sea, estás ampliando tus conocimientos día a día, ¿no? Exactamente. En el área, es que la odontología va avanzando. Pero a pasos gigantados. Sí. Esto parte así, yo podría decir que estos últimos 8 años hubo un cambio gigantesco porque esto viene del modelo de lo que significaba el diseño gráfico. En el diseño gráfico empezaron a aparecer estas típicas impresiones digitales y se imprimían monitos de plástico, después maquetas, ahora, bueno, están imprimiendo hasta edificios, entiendo ahora. Claro. Eso se introdujo en la ontología, entonces ahora la ontología de hoy debería ser, si no bien el 100%, un 70 o un 80% digital. Yo por lo mismo tuve que ir adquiriendo equipos que generaran ese proceso, se llama CAD/CAM, que tú tienes un trabajo que resolver, una pieza, tú la escaneas dentro de la boca, la metes en un computador, se diseña y se imprime. Esa es la tecnología que hay actualmente. Y por otra parte, ya si son cosas más complejas y uno no tiene la tecnología para imprimirla, a escanearla y mandarla a través de un archivo digital, un correo, a un centro de fresado o un laboratorio que trabaje imprimiendo este trabajo en los materiales que uno requiera, porque hay un sinfín de materiales. Hay unos que se imprimen igual que el plástico de estos monitos que yo te explicaba, así, y después se meten en un horno. Y eso ya está listo.
Nosotros estamos funcionando con eso ya. Y por eso, o sea, y esos trabajos que antes duraban mucho tiempo en hacerlo, ahora se hacen en... Sí, o sea, yo me acuerdo cuando recién partí, no sé si yo tenía que hacer una corona, que es algo simple, el diente completo en cerámica, metal, podía demorar 2 o 3 meses. Ahora se hace en circonio, que es un metal blanco, que estéticamente igual que tiene un nivel de estética mucho superior, dureza y todo eso, y entre que uno lo digitaliza en la boca y lo mandan terminado, pueden demorar 4 o 5 días. O sea, una rapidez. Sí, va eso, pero más también tiene que ver con la calidad, porque como esto lo hace un computador, el computador diseña en forma perfecta y la impresora, a no ser, bueno, esto lo tienen que estar calibrando siempre. Si está bien calibrado, son perfectas, o sea, uno tiene que hacerle poquitos cambios y está listo. A diferencia de cuando lo hacemos los humanos, donde podemos generar algún movimiento, algo que puede hacer que falle la técnica finalmente. Bueno, vamos a tener que ir a una pausa, amigos, porque tenemos la franja electoral, que es una obligación de todos los canales de televisión, transmitir esta franja electoral. No se olviden que tenemos elección el próximo 14 de diciembre, así que José Ismael, vamos a ir a la franja, vamos a volver inmediatamente. Les invitamos a que nos esperen. Si quieren hacer alguna consulta, más 56722843022, una consulta para José Ismael, una felicitación por el trabajo que está haciendo en Pichilemu, o sea, lo que ustedes quieran preguntarle a él o felicitarlo, lo pueden hacer al WhatsApp que está ahí en pantalla para que ustedes también sean partícipes de la conversación que estamos teniendo con José Ismael. Vamos a ir a la franja electoral y vamos a volver para seguir conversando sobre este trabajo importante que está haciendo José Ismael aquí en Pichilemu y que, por supuesto, favorece a toda la comunidad en el ámbito de la odontología, y no solamente en la odontología, sino que muchas otras especialidades que hay ahí en la clínica CEDEM. Vamos a la pausa y volvemos. CBA Miami LLC es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos. La empresa fue creada y desarrollada para brindar la asesoría y consultoría en las siguientes áreas: negocios internacionales, inversión extranjera en los 52 estados de Estados Unidos, asesoría en impuestos internacionales, asesor en impuestos de los Estados Unidos, inversión en bienes raíces y consultor en impuestos de sucesión. CBA es miembro independiente de Parker Russell International. Tiene clientes de todo Chile y también de Pichilemu y la sexta región, que avalan su confianza y profesionalismo. CBA y su equipo le esperan en Miami. En MoveUp sabemos que cada decisión importa. Por eso, hoy reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente y con el lugar que todos compartimos. Instalamos paneles solares para operar con energía limpia y renovable, cuidando el planeta aquí mismo, en el corazón de Pichilemu. Pero no nos detenemos ahí. También impulsamos acciones concretas, como nuestro centro de reciclaje, reduciendo residuos y promoviendo una cultura más consciente y responsable. MoveUp es el supermercado 100% pichilemino, creado por y para nuestra gente, con precios justos que cuidan tu bolsillo, un espacio para apoyar a los emprendedores locales y una atención cercana que marca la diferencia. En MoveUp, el compromiso con la comunidad camina de la mano con el cuidado del medio ambiente. Ven y vive una experiencia distinta, sustentable, local y llena de lo mejor de Pichilemu. Supermercado MoveUp. Pensamos en ti y en el futuro de todos. En el corazón de Pichilemu, junto al humedal Petrel, entre aves, brisa marina y naturaleza viva, está Restaurant Humedal. Sabor costero, cocina de verdad. Merluza de la zona, paella marina, pescados y mariscos frescos, cocinados con tradición, como en casa, con ese sabor auténtico del litoral chileno. Recibimos familias, turistas de todo Chile, delegaciones de adultos mayores y grupos escolares, eventos empresariales, instituciones que buscan buena comida, grato ambiente y una experiencia para recordar.
porque en Restaurant Humedal nuestros platos son generosos y nuestro ambiente es cálido. Ven a conocernos en Avenida Daniel Ortúzar 108, Pichilemu. Reservas al +5497-1725 y síguenos en Instagram como @restauranthumedal. Humedal, cocina costera con alma. Te esperamos. De hecho, universidades que dieran odontología en forma privada. Eso fue cambiando en el tiempo porque obviamente todos sabemos del negocio que se fue transformando el tema educativo y actualmente yo creo que deben haber más de 40 universidades que dan odontología. De 40. Así que el tema está ultra competitivo. Ya, es como cuando yo estudié prevención de riesgo, porque estaba de moda prevención de riesgo, y ahora estamos todos los profesionistas mirándonos las caras, porque ni siquiera, o sea, hay poca pega ahora además. Entonces, claro, de repente hay un boom de una profesión y todo el mundo quiere estudiar eso, ¿no? Tal como eso. Sí. Bueno, aquí en Pichilemu ahora hay, ¿cuántos dentistas? Hay muchos dentistas aquí ahora. Sí, o sea, estoy hablando cuando yo llegué, venía este dentista privado, más el del hospital, y yo que llegué, éramos 4 o 5 dentistas hace 20 años atrás. Pues ahora deben haber 30, 40 dentistas, por lo menos. Por lo menos. Sí. Por lo menos. Por lo menos, entonces está competitivo el tema. Ahora, por eso que uno tiene que estar siempre reinventando. O sea, yo tuve la facultad que egresé hace mucho tiempo, había harto trabajo, y además fui corriendo por el perfeccionamiento. Entonces, fui logrando habilidades o un manejo de alguna área específica que un dentista que está saliendo ahora no las tiene. Y más allá de eso, también ha ido mutando el tema educativo, porque incluso son menos años de preparación, un poquito menos de tiempo en la formación, lo que ha generado que las universidades transformen, como hablaba del negocio educativo, que si tú sales formado como un dentista general raso, que yo hablo de ese concepto, para poder perfeccionarte, para hacer una corona, tienes que hacer un diplomado en prótesis fija o en corona, por así decirlo. Entonces, eso significa que tú tienes que mantener una formación continua. Entonces, para llegar ya hasta el nivel de que tú ya eres especialista, pasan bastante los años y cada año que suma significa que está más competitivo el tema. Claro, entonces, claro. Yo tuve la ventaja de como ser dentista antes de la multitud, un poco maestro chasquilla, me tocó aprender, hice de todo, del principio no eran tan especializados los dentistas cuando recién egresaban, en esos años no existían tanta formación de especialidades cuando yo egresé. Después se abrió el campo y hay muchas especializaciones. De hecho, actualmente está el boom de la especialización de la geriatría, que está recién saliendo como especialidad hace muy poco tiempo, porque la población chilena se ha vuelto más longeva. Sí. Entonces, hay otras áreas que se han ido manejando. Seguramente alguna vez alguien ha escuchado que hay mucha experimentación sobre que genéticamente tú puedes volver a formar un diente de la nada, de las células madre y hartos conceptos asociados. Entonces hay un área... Pero los abuelitos, cuando pasan de los 100 años, les vuelven a salir los dientes. ¿Tú sabías eso, no? O sea, yo te lo digo porque mi abuelita murió de 106 años y a ella le volvieron a salir dientes. Y cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, dijimos, bueno, o sea, pasados los años, vuelven a salir, porque le salieron unos dientes chiquititos. Puede ser que hayan estado atrapados ahí dentro de la encía y después aparecieron, pero la dentición, por lo menos en el humano, no ocurre una sola vez. Yo sí he conversado con algunas personas, porque como ahora hay tanta búsqueda de sanar de otra forma, está también la convicción en algunas áreas específicas de que con el pensamiento yo puedo mejorarme, repararme, y he escuchado hasta pacientes que dicen que para pensar que le salga un diente y en poco tiempo va a salir, sí, como cosas como esa, pero no, nunca tanto como eso. Ya, pero como te decía, la odontología es súper diversa, esa es como mi experticia, pero de fondo me tuve que ir dedicando, como tú decías, a otras cosas, a otra área, ir aprendiendo de otra área, nutriéndome de lo que significa la medicina en general, como para poder ir armando este cuento de generar el centro médico. Ahora, el centro médico ya tiene una relevancia en Pichilemu, ya es un centro médico conocido,
Eh, hay ahora varias especialidades dentro del centro médico. Ha hecho algunos convenios, que algunos han resultado, otros no. Tengo entendido que ha hecho una compra bastante importante últimamente, que viene no solamente a favorecerte a ti como para tu trabajo, sino que viene a favorecer a la comuna, que es el caso de un escáner. ¿Por qué no nos cuentas eso? Porque yo tengo entendido que antes tuviste un escáner también, ¿no? Lo había hecho un convenio con otra empresa, parece, o con otra clínica, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, a pesar de que nosotros somos la capital turística de la sexta región y todo el cuento, estamos bien en boga por los panamericanos, internacionalmente, la capital certoso. Siempre yo he sentido que Pichilemu ha funcionado un poco una isla dentro de lo que significa, a pesar de la cercanía que tenemos con Santiago, con la capital de nuestro país. Y eso se ha traducido efectivamente, por ejemplo, en el tema sanitario. Entonces, nuestra deuda, a pesar de que hay hospital, obviamente todos sabemos que es de muy baja complejidad, hay un proyecto para un nuevo hospital que viene en la misma complejidad. No cambia nada. No cambia nada, en el fondo. O sea, cambia un edificio más grande, más nuevo, pero viene con 2 camas más de las que tiene ahora. Claro. Y lo que sí vienen son hartos box para doctores. Claro. Ojalá que vengan hartos especialistas, pero... Sí, pero que el concepto es de consulta primaria. Entonces, ¿qué pasa? Que la consulta primaria es como una asistencia de urgencia. Hay algunos programas, claro, de control, de niños sanos y un montón de cosas, pero no están asociados a una segunda etapa de más avanzada de especialistas, Claro, propiamente. especialistas. Entonces, al final, igual queda tras mano esto y finalmente igual se tiene que ir, si es a través del mismo servicio, tienen que derivar o a Santa Cruz, que es el próximo hospital, y así sucesivamente. Ahora, esa ha sido la falencia. Entonces, yo en el ámbito odontológico, yo lo logré porque en el fondo yo dije, ya, si no vienen especialistas a vivir a Pichilemu, era difícil que se viniera a vivir un especialista a Pichilemu hace 15, 20 años. Ya Sí, no había ni un interés de venirse en realidad, porque a donde trabajaran le iba bien. Entonces, yo dije, ya a la necesidad me formo yo, po. Y después me formé yo, invité a algún colega, después me volví a formar. Entonces fui cumpliendo o rellenando de alguna forma lo que significaban la necesidad odontológica en las diferentes áreas, porque, como te decía, es mi experticia. Y en la medicina fue como igual, pues, o sea, llegaron primero los primeros médicos de consulta, era una consulta privada, pero con las mismas limitaciones de ser un médico general, pues, o sea, Claro, sin especialidad. sin especialidad, quizá con un poco más de tiempo para poder atender de mejor forma al paciente y darle una derivación, un examen, lo que fuese. Que ese es otro cuento, porque si le mandaba un examen, igual iba a tener que salir de la comuna. O sea, al final, si hubiésemos tenido un especialista, a lo mejor hace 10 años atrás, el especialista tampoco podía resolver mucho porque era mandar para afuera también, pues. Entonces todo ese proyecto era súper ambiguo, difícil, y yo la verdad, siendo bien sincero, nunca pensé ir escalando hasta lo que hemos llegado actualmente. O sea, las cosas se fueron dando, no sé, la fuerza cósmica, no sé, le podemos llamar de harta forma, el destino y todo fue enfocando a ir en esta dirección. Y lo primero que empezó a ocurrir fue que yo, en búsqueda de especialistas, que fue lo primero que empecé a dar los primeros pasos, es que empezaron a llegar algunos especialistas en su tiempo y venían, trabajaban 2 o 3 meses, se aburrían y se iban, ¿ya? Y eso pasaba porque si aquí atendían, no sé, o en donde vivía, no sé, un especialista que venía de Santiago, en Santiago atendía 50 pacientes en un día, por ejemplo, y venían para acá y atendían 30. Y más encima tenían que viajar, trasladarse y todo eso. Yo les mejoraba las condiciones para que pudiesen venir cancelando lo mínimo. Pero así todo era Tenían que pagar desgastante y iban dejando. Claro. Entonces así fueron como los primeros intentos. Me acuerdo, traía un traumatólogo, un pediatra primero, y así fuimos trayendo de a poquito gente. Pero después empezaron a aparecer otros intereses dentro de la población, que es, por ejemplo, cuando vino el estallido social, por ejemplo, la vida en Santiago, esta vida súper monótona, donde buscar un contacto mejor con la naturaleza. Entonces ahí yo en ese momento como que empecé a darme cuenta que podía haber la oportunidad que algún médico, por interés de una calidad de vida, a lo mejor decidiera y empezara a venirse, no sé, un médico surfista, por ejemplo. Y claro, pues fortuitamente fue un poco así. Es como así, es que llegó, por ejemplo, a trabajar, ya tenemos actualmente traumatólogo, trabaja todos los días lunes acá.
Está la doctora Lantadilla, que trabajó muchos años en el doctor regional, ella ginecóloga oncóloga, trabaja los días lunes. Hay el doctor Torrealba, ginecólogo, que está trabajando acá. Él lleva unos años que se vino a vivir a Pichilemu y ha dado vuelta en algunos proyectos que ha tenido, que esa es otra historia, y finalmente está de vuelta y está trabajando en el centro médico. Y por otra parte, así como yo, con el mismo interés, el doctor Ganora, que es oftalmólogo, tomó la decisión de decir, mira, yo siempre he querido tener una cosa acá, un proyecto de calidad en Pichilemu en la parte oftalmológica, y conversamos. Yo soy amigo de él desde hace muchos años, le editó las facilidades para que tuviese un espacio y tiene un centro oftalmológico maravilloso en la clínica en el segundo piso. El único pero es que él también, con el interés de seguir perfeccionándose, tuvo que hacer este año una residencia clínica que es para operar desde el punto de vista ocular, y duraba un año, y el centro donde la hizo le pidió exclusividad. Él no puede atender ni un paciente mientras haga su especialidad. Y por eso siguió viniendo un oftalmólogo, pero hasta ahora ya dejó de venir porque también tenía otros compromisos, otras cosas. Entonces estamos ahora en un proceso de un par de meses que no vamos a tener. En un proceso de espera de que llegue el doctor Dante nuevo con más conocimiento, claro, y todo eso. Y así pues se fue generando esta oportunidad de que ya pudiésemos acceder como pichileminos a una consulta más oportuna sin tener que viajar, además por FONASA, que es lo que siempre lo decía. Y ahí después venía el complemento. Si yo tengo esta oportunidad de poder ver a esta gente y darle una respuesta en un diagnóstico, necesito la segunda mano, que es ese diagnóstico, resolverlo acá. Entonces, de ahí también, asociado a otro pichilemino, no sé si tú te acuerdas, Juan Román, que trabajó muchos años en sanidad. Sí. Él tiene 3 hijos, o sea, una hija y 2 hijos. Juan Ignacio, el mayor, es tecnólogo médico, ¿ya? Y Diego vive en Alemania, de hecho, él es ingeniero eléctrico, algo así, hace años ya que vive allá. Y Juan Ignacio también tenía este proyecto de venir. Él trabaja no como tecnólogo médico propiamente tal, él trabaja para una de las empresas más grandes de distribución de maquinaria de análisis de muestras de sangre, y que es una transnacional. De hecho, el origen es catalana, de Barcelona, esta empresa. Y él tiene un cargo importante, y con su señora ellos se enfocaron en cómo podíamos llegar con alguna de estas maquinarias a Pichilemu. Y ahí conversamos, buscamos las posibilidades, armamos el espacio, infraestructura, todo lo que significa, permiso y todo eso, y logramos tener un laboratorio. En este momento ya llevamos 2 años trabajando en el laboratorio. Partimos con una pequeña resolución de muestra, el resto mandábamos afuera para un análisis de uno de los laboratorios más grandes que hay de Chile, que se llama Barnafi, y luego ya seguimos adquiriendo maquinaria y ahora resolvemos prácticamente todo acá. Eso es lo que hemos logrado. Y además que... O sea, hay un laboratorio. Hay un laboratorio funcionando que resuelve ahí. Cualquier centro. Examen, usted puede ir a hacérselo sin ningún problema. Exactamente. Y la encargada del laboratorio también es pichilemina, es la Victoria Reyes. Bueno, pichilemina, tecnóloga médica, familiar de los Reyes. Todos los pichileminos están viniéndose... Es que ese es el enfoque, en el fondo, que tuviese... Porque no volvían porque no había una oportunidad laboral. Claro. Entonces, ahora que se abre un poquito el campo... en su hogar, bueno, estamos claros que Pichilemu es un lugar espectacular, es un paraíso para poder armar familia, para crecer. Entonces al final se está dando el complemento y están tomando la decisión. Entonces se armó este laboratorio y está funcionando. Además nos preocupamos mucho del tema técnico para poder resolver. El ST nos está revisando constantemente los análisis para ver la calibración. Entonces tiene un estándar súper importante. Y ahora, para llegar finalmente a lo que tú me comentaste sobre el escáner, yo tuve una experiencia hace como unos 4 años atrás con Imagen Salud, que esa sí que es una empresa que tiene en todas las regiones representatividad, y ellos son especialistas en el área imagenológica. Entonces, el doctor Canelo, que él fue general de zona en el hospital acá de Pichilemu, siempre también tuvo el cariño de decir, yo quiero instalar un centro radiológico en Pichilemu. Y habló conmigo, yo también hice lo mismo, mejoré el tema de infraestructura, llegamos a algún acuerdo, y él instaló acá en Pichilemu radiología, ecografía, y trajo un escáner. El primer escáner que llegó a Pichilemu lo trajo él hace unos 4 años atrás. Ahora,
Lo lamentable es que sí o sea, lo bueno es que se aprovechó súper bien, pero justo llegó en el proceso donde estaba la pandemia, entonces es un convenio con el hospital, entonces todos los diagnósticos de neumonía, de COVID, se hicieron se ayudó, se avanzó muchísimo en el diagnóstico de enfermos con ese escáner que había en ese momento. Lo lamentable fue que, como te decía, existe un montón de impedimentos técnicos para el funcionamiento de un equipo de esa envergadura en Pichilemu. Como comentaba antes, hasta el tema de la electricidad es complejo. Entonces, dentro de ese proceso, los cambios de voltaje, los cortes de luz, eso echaron a perder una pieza súper importante del escáner. Y si bien todo tiene repuesto, era una de las más importantes. Estamos hablando de una cifra De millones. de muchos millones. Imagen Salud, más encima, el lugar que menos vendía y producía. Eso sí, es una empresa que un poco más tiene una visión comercial. Era Pichilemu. Entonces, cuando iba reparando equipo, el último que quedaba era el de Pichilemu. Entonces, fue una muy buena experiencia, un avance, se mejoró porque se hizo la infraestructura, un espacio físico con características de espesor de muro, plomado, energía trifásica, un montón de cosas, pero lamentablemente no funcionó a full porque, bueno, a pesar de que también estábamos cerca de San Fernando, no había un control directo, se echaron a perder estas máquinas y todo eso. Entonces ellos se fueron. Después de que se fueron, tuve una experiencia ahí entre medio que tampoco quiero andar mucho, que existía como competencia, entre paréntesis, no como competencia, como otro centro de prestaciones de salud, como centro médico, Migra Imagen en su momento. Sí. Sí. Y ellos tenían allá en Playa Hermosa. y ellos tuvieron un problema interno. Y en ese problema interno tuvieron que abandonar el edificio y yo les arrendé un espacio dentro del centro médico. ¿Ya? Ese arriendo no duró muy poco tiempo, 6, 8 meses, y también abandonaron el centro médico porque ya su problema no lo pudieron arreglar definitivamente, entonces se llevaron todas las máquinas y todo eso. Y yo dije ya, o sea, si bien es súper complejo, no es mi experticia, no sé cómo armar un centro imaginológico, tengo que estudiarlo y intentar de conectarme con la gente que conozca cómo funciona, meterme en el tema. Y ahí fue así que empecé a comprar la maquinaria y empezar a meter recursos, pedir por aquí, por allá, ayuda bancaria y toda esa forma. Y compré primero un ecógrafo, después compré un equipo de rayos, además modernicé porque aquí se traían puro equipo de rayos analógico, de esos que toman energía normal y después la digitalizan. Yo compré un equipo digital, que la imagen sale inmediatamente digitalizada desde el equipo. Ecógrafo, rayo, mamografía. Ya mamografía, también un equipo mamográfico, y finalmente ya como la piedra de la lanza, la punta de la lanza, como la guinda de la torta. Como la guinda de la torta, el escáner. ¿Ya? El tema del escáner es complejo, como te digo, son muchos los requerimientos técnicos, la puesta en marcha es bien compleja, carísima, existen técnicos especializados, justamente la marca de la General Electric en la marca, y ellos es una persona que se tuvo que capacitar en Estados Unidos, son súper pocos los representantes en Chile, entonces ha sido un tema, un parto, por así decirlo, pero sí, no solamente para mí, que yo lo veo como con harta emoción de que podamos tener en el centro esta oportunidad de tener como esta prestación que es tan importante, sino también una oportunidad para la comunidad, porque en el fondo ya esto es algo más estable, algo más seguro, y que de la misma forma que te lo comunicaba, la idea es que esto sea con una oportunidad para cualquier persona de la comuna a través de una prestación de FONASA, que sea accesible. ¿Ya? O sea, que no tengan que cuando hay que hacerse un examen, que todo el mundo se tenga que ir a Santa Cruz, a San Fernando, sino que tengan aquí la posibilidad de hacerse todos esos exámenes, ¿no? Claro, porque finalmente esto, como te decía, es todo un ciclo. Si yo tengo logré un especialista, mando a hacer estos exámenes y me quedo parado que no puedo hacerme este examen, tengo que ir a Santa Cruz, la idea es que el ciclo se complete y que eso me dé una resolución en menos tiempo, con menos costo. Ya trasladarse significa pasaje, comida, un montón de cosas, tiempo, permiso, todo eso. Entonces, eso es una solución real y efectiva para la gente realmente, y por eso que estamos dando un paso importante. Ha sido harto los sacrificios, pero finalmente es lo que hacemos, pues es lo que he hecho todo el rato, intentar de... ¿Cuánto vale un escáner? Desde o sea, en promedio, entre... Estamos hablando de uno que se le da una segunda vida, que es un escáner que se reacondicionó,
básico entre 70 y 100 millones de pesos. Básico. Un escáner nuevo puede costar 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos. Lo último, de última generación, esos que trae, no sé, la clínica alemana, la clínica Santa María, 1.500, 2.000 millones de pesos. Sí, ahora, por eso también, o sea, igual yo te estoy hablando de un promedio de un escáner de buena calidad, con un soporte técnico importante y todo. Yo creo que pueden haber más baratos. Tú arriesgas bastante, ¿no? O sea, se arriesga bastante, efectivamente. Pero bueno, así es el trabajo, lo que me he dedicado. Yo siempre digo, voy a llegar hasta aquí, pero aparece una idea nueva y uno sigue avanzando. Todavía siento que soy joven todavía para poder tomar estas decisiones. Y me queda, insisto, como que cerré un ciclo, como que estoy cerrando un ciclo en lo que significaba mi enfoque de resolver cosas. ¿Ya? Es como resolver en forma concreta, ¿no? Un poco, esa es como la idea. Ahora, o sea, yo entiendo que tú tienes una profesión, que esa profesión tuya es odontología y todo eso, pero aquí también tú tienes que ver con el tema de cómo manejar prácticamente una empresa. Entonces, claro. ¿Cómo lo haces tú? ¿Tienes personas que te ayudan? ¿Tienes personas en las cuales confías y que te ayudan a manejar el tema de la clínica? Porque hay personas que ocupan tus espacios con convenios y todo eso, y eso debe llevar contratos seguramente y todo eso. O sea, ese es otro tema, un tema administrativo. ¿Eso lo llevas tú mismo o tienes personas que te están ayudando? O sea, como tú decías, o sea, finalmente todo pasa por mí de alguna forma, pero sí he ido como delegando, formando estructuras de trabajo donde tengo una contadora que ve los movimientos económicos, hay una persona administrativa que es como el administrador del centro médico y que él además es informático. Entonces ahora casi todo se basa en el funcionamiento de una red, cómo funcionan los exámenes, si se pueden enviar, el internet, la comunicación. Hay un software también de soporte del centro médico que se paga una buena cantidad importante por él, que da la cita, donde uno puede hacer la agenda, donde uno lleva la historia clínica. Hay otra persona que hay como una parte que tiene que ver con la publicidad, con lo que nosotros estamos mostrando a diario. También se paga un equipo publicitario que está mostrando la información para que un poco pueda llegar a las personas, se paga radio. Entonces, claro, he hecho una estructura de... Hay que pagar televisión. Sí, aquí hay grandes empresarios que han decidido apoyarnos también a nosotros. Le ofrecemos el espacio. Ya, pues, lo podemos conversar ahí. Si desean. Sí. Es también... creemos que somos parte importante dentro de la comunicación en Pichilemu. Los precios son baratos, así que no se preocupe por eso. Sí, entonces, o sea, yo voy a eso, a que tú has tenido que aprender mucho de todo, o sea, de administración. Eso es como administración de empresa, porque prácticamente sí, un poco de administración, ya lo que tú tienes es leer harto. Ahora, ¿qué piensa tu mamá y tu papá de todo esto que tú has hecho? No sé la verdad. Porque o sea, tú empezaste con una clínica arrendada a una persona, un espacio, y ahora tienes una clínica que ya es muy importante dentro de Pichilemu. Entonces, y eso es importante, y hay que destacarlo porque es una parte importante para mucha gente que va todos los días a tu clínica. O sea, yo de repente voy y veo que eso está lleno todos los días. Entonces quiere decir que está haciendo es un lugar importante dentro del ámbito de la salud para los pichileminos. ¿Sabes lo que yo siempre digo? Es que, como tú bien repites, yo tuve que meterme en este mundo sin tener los conocimientos. Estos son conocimientos casi de ingeniería comercial, pues no sé, un administrador asociado, administrador de empresa, no sé, eso es como el área. He tenido que estudiar un poco y todo, pero también hay que ser realista. Uno comete errores también en ese proceso de por qué lado me voy primero, cómo va la parte administrativa. La ley también, hay muchos temas asociados a la ley. Entonces, comete errores también con los pacientes. A veces, el detalle está, yo siempre pienso que es intentar de solucionar las cosas, intentar de poner la cara, intentar de llegar a algún acuerdo. Yo, gracias a Dios, ya llevo 21 años trabajando, no he tenido ningún pesar en el sentido
de tener algún problema importante con algún paciente. Siempre hay, o sea, realmente hay, pero la idea es intentar de resolverlo y que las cosas sigan hacia adelante, que se entienda que uno está al servicio de la comunidad, intentar de resolver cosas. Y no vengo con la visión, o no parto de la visión, si tú escuchas un poco mi historia de cómo se armó esto, de venir y poner un negocio en Pichilemu y empezar a facturar con ese negocio. Claro. Y hacer, o sea, yo vengo con la idea de que tengo que solucionar el problema de la gente que siempre han tenido y que cada vez me ha acercado un poco más a eso, ¿ya? Por ahí va y ha sido súper difícil, o sea, si tú te das cuenta, te nombraba el caso de Migra-Imagen, hay otras personas que han intentado de poner su negocio, hay otro centro médico que está a la vuelta de la municipalidad. Centromón también, yo creo que luchando con esto, yo insisto, nunca he hablado de competencia, al contrario, somos prestadores que estamos intentando de solucionar cosas, que para poder sacar un permiso es un trámite increíble. Nosotros, por ejemplo, para un equipo radiológico tú tienes que sacar permiso sanitario de sanidad y además hay un de salud ocupacional, algo así, que te mide la radiación. Aparte son como dos áreas diferentes que se juntan. Los operadores tienen que estar calificados, la empresa que te informa tiene que estar calificada. O sea, es un trámite increíblemente grande. Y para los centros que han intentado, la gente que ha venido acá, también se suma que la infraestructura en Pichilemu es súper cara. Entonces, yo quiero arrendar un espacio chico para colocar mi negocio, aunque sea chiquitito. Y ese arriendo vale Y millones. eso me come todo lo que significa mi producción. ¿Ya? Claro. Entonces, es algo súper complejo. Ellos lo han vivido otros. Yo tuve colegas que se instalaron en algún momento. Que Pichilemu es caro en arriendo. Sí, pues, y me pidieron, oye, ya no puedo aquí, te puedo ir contigo. Entonces, yo intentando de llegar a un acuerdo para que se sientan cómodos y que se queden trabajando conmigo. Y así se fueron armando también equipos de trabajo. Pero no quiere decir que yo me estoy ahorrando todo eso, si lo que hace es que yo lo vi de otra forma. Yo creo que la visión que tuve fue que yo tenía que estar preparado desde el punto de vista de infraestructura para cuando esto fuera creciendo y tuviésemos la oportunidad de tener más prestaciones que solucionaran, como te dije, las problemáticas de la gente, propiamente tal. Y por eso que nunca he parado de estar construyendo, armando una sala, armando otro espacio, echando abajo una muralla, armando otra muralla, para poder tener el espacio necesario. ¿Y te queda más espacio para atrás o no? No, yo vivía atrás. Yo cuando compré esa propiedad venía con una casa antigua, muy antigua atrás. Y esa casa viví yo, pues viví hasta hace 6 o 7 años y tuve que demolerla para poder avanzar un poco con la parte imagenológica. Ahora, si te está quedando chico, ¿no? O sea, sí está quedando chico, pero es que también tiene que ver con los conceptos hasta dónde queremos llegar. Claro. Yo siento que yo he sobrepasado mis límites, definitivamente. Si yo soy dentista, yo siempre digo, yo primero que todo soy dentista, ¿ya? He sobrepasado mis límites. Claro que me gustaría mejorar algunas cositas más, no sé, si Pichilemu tiene algún cambio en algún momento dado en plano regulador, que pudiese subir el edificio un poco más en altura. Porque para que haya ese de 2 pisos, ¿no? Claro, para que tuviera como salas más cómodas, no sé, yo trabajo como dentista. Una de mis frustraciones es que mi trabajo es trabajar en un lugar en una habitación cerrada, chica, o sea, con la luz del mismo equipo que tengo, del sillón dental, y o sea, yo sueño con tener a lo mejor un tercer piso y poder ver el mar una vez al día, no sé, o sea, toda la gente me dice, oye, miro tanto que vivía en la playa y todo eso. Efectivamente, yo salgo del trabajo y me puedo dar una vuelta por la costanera y ver la playa, pero trabajo todo el día encerrado, entonces un poco diferente, pero en el fondo mis aspiraciones es hasta donde yo he llegado, es intentar de esto ir mejorándolo un poco más, no transformarme en un hospital, ni que hagan cirugía, ni nada. Creo que tenemos hartas deudas. Yo alguna vez lo he conversado, por ejemplo, con el Dante. El tema ocular es una deuda súper importante. Si el Dante se está preparando, a lo mejor podría hacer un pequeño pabellón de cirugía menor y hacer algunos procedimientos acá. Hay personas que por años están esperando una cirugía y hacerla más accesible. Dante tiene la misma visión mía de intentar de solucionar cosas. Entonces, esas cosas son como cosas pequeñas, pasos pequeños, pero que por ahí me van a terminar de formar esta torta que hablábamos, la guinda de la torta y todo eso, porque en realidad mi aspiración estoy un poco superado. Y ha sido difícil, ya ahora estoy acostumbrado, estoy operado de los nervios, todos los días llamando para acá, lo que significa el manejo bancario, que es otra cosa que uno nunca lo aprendió. Además. Entonces, ya estoy un poco operado de los nervios, pero ya tiene que llegar un momento de la calma. En realidad,
Eso. Ahora, al final de cuentas, tu decisión de quedarte en Pichilemu, ¿estás contento con ello? ¿Y no te cuestionas el haberte quedado en Pichilemu? O sea, para nada. Mira, yo alguna vez tuve la oportunidad de trabajar en otro lado. Te lo pregunto porque, o sea, con todo lo que tú me has contado y el desarrollo de tu profesión, o sea, el haber estudiado en España, que incluso te podría haber dicho, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí en España. O sea, sí, pues se podría haber dado las condiciones. Claro. Hiciste clase en Talca, podrías haberte quedado en Talca tal vez, ¿no? Tus papás estuvieron viviendo en Talca hartos años, entonces tenías la familia allá mismo y todo eso. Pero al final decidiste quedarte aquí en Pichilemu. Eso, finalmente, la pregunta es, ¿no estás arrepentido de haberte quedado en Pichilemu? Para nada, o sea, en el fondo... Quizás que yo en forma inconsciente seguí el sueño de mi vida en realidad. O sea, ¿a quién no le gustaría o sea, los que somos pichileminos igual de sangre, nos sentimos identificados, siempre decimos que tenemos las olas más bonitas, el mar más frío. Es como ser chileno. Es como ser chileno, claro. Es lo mismo. Entonces, o sea, en forma inconsciente, cualquier persona que se le dé la oportunidad de poder desempeñarse en el lugar donde vivió, se crió, donde está una mayor cantidad de su familia, de cercanía. Mi mamá se vinieron a vivir, mi papá de vuelta acá a Pichilemu. Yo almuerzo con ellos casi todos los fines de semana, casi todos los domingos, bueno, estoy en su casa. Todos los pichileminos están volviendo. Sí. Todos los pichileminos están volviendo, sí. O sea, no es por nada en realidad. Claro. Entonces, y más encima tener la oportunidad de autodesarrollarme y más, o sea, en el área que estudié, que es la odontología, pero más allá de eso, insisto, yo incluso a lo mejor ni siquiera puedo decir que yo proyecté que iba a tener un centro médico desde el principio cuando llegué, porque yo te dije, esto no fue un proceso que dije, voy a hacer un centro médico, algo comercial, sino que como que todo me empujó a que yo fuera desarrollándome en esto y como respondiendo a esas necesidades fue que llegó el centro médico. Pero eso también me hace como analizar que efectivamente yo me siento una persona, por lo menos del punto de vista laboral, desarrollada completamente. ¿Para qué te digo el punto de vista social? Porque también, como te digo, participo en hartas cosas. Hay momentos que uno está súper agotado también de esto, cuando uno trabaja en instituciones. Hay desaliento a veces porque las cosas no salen como uno quiere, pero finalmente uno está haciendo lo que a uno le gusta y no todas las personas tienen esa oportunidad de hacer lo que a uno le gusta. Eso es como el resumen de tu pregunta. Ahora, tú mismo decías que para ti era muy importante tu independencia, ¿no? Y ese era un punto más o menos por el cual tú decides trabajar solo y no en el sector público o en un hospital. Sabemos que tú integras varias instituciones. ¿Cómo conjugas los tiempos? Porque se corre. Pues, ¿no? Y mis hijos también, pues en el fondo mis hijos son súper importantes. Eso otro, le podemos agregar un poco de condimento a eso porque también Pichilemu, como decía ahí, el maestro Cacho, que él fue el primero que trabajó ahí, el finado maestro Cacho Morales, él hizo la primera parte de la clínica también. Ellos se portaron súper bien con el Checho porque ellos vieron que había un proyecto ahí y me hicieron cariñito, lo que significa la construcción. Tuvimos siempre muy cercano en ese sentido. Aquí era el paraíso, siempre me decía, este es el paraíso, siempre me decía eso. O sea, cuando hubo el terremoto más grande de la historia del país, Pichilemu pasaron cosas, pero lo que pasó en otros lados... Claro. Entonces, siempre me hablaba del paraíso. Entonces, como que ese era el escenario oportuno para poder desarrollarse familiarmente, también para poder criar a los hijos con más libertad, con acceso al deporte. Hay mucho deporte ahora en Pichilemu, muchas cosas. Con más libertad, con más tranquilidad. Más tranquilidad. O sea, Entonces, si tú miras lo que pasa en el resto del país, uno puede decir, nosotros estamos aquí en la gloria todavía. Estamos en la gloria y además somos un diamante en bruto. Ahí tenemos muchas cosas que sacarle un montón de potencial a lo que uno me ha tocado. Como te decía, soy inquieto, he viajado por muchos lugares,
por cursos de perfeccionamiento. Las marcas de implante que uno trabaja a veces te ofrecen, mira, tengo un curso acá, como fui la semana pasada a Milán, mira, y acá está la fábrica, así funciona, y uno ve cómo funciona el turismo en otros países, y nosotros tenemos como todo el potencial para hacer este tipo de cosas y no nos hemos enfocado. No me voy a poner a estudiar turismo en todo caso para meterme en el área, pero es un tirón de oreja para que vamos viendo lo que tenemos, ¿no? sí, pues, o sea, hay cosas súper sencillas. Bueno, también es que tienen otra mentalidad también el europeo, Nos quizás. falta la mentalidad turística. Sí. Decimos que somos el balneario turístico de la sexta región, pero nos falta mucho, ¿no? Claro, hay que trabajar para eso, Claro. hay que enfocarse en eso, hay que tener un proyecto. O sea, nosotros, uno podría decir, yo no dependo del turismo, porque mi trabajo Claro. es salud, pero sí dependo, porque si la gente, por ejemplo, trabaja ahora en verano, que es la época fuerte, y necesita hacerse un tratamiento, es del verano que rescata para poder hacerse tratamiento durante el año. Claro. Entonces, al final estamos dando vuelta todo en el mismo ciclo, y claro que es importante. O sea, podemos hacer muchas cosas todavía. Yo te nombraba de repente el plano regulador que se ha trabajado durante años, se ha intentado de hacer algo. Esas soluciones nos pueden dar otro camino. El tema de la salud en la comuna, que es súper pobre también, po. Por años ha sido pobre, lo que tú me decías. Claro. Ahora se viene un hospital un poco más grande, pero que no va a solucionar en el fondo. Que no va a solucionar nada, porque va a ser lo mismo. Sí, hay temas de infraestructura o sea, ahí. soluciona el tema de infraestructura, soluciona que sacas tú el hospital de un lugar de zona de riesgo y lo colocas en un lugar más seguro. Y Pero y el impacto que ha significado también toda la gente que se ha venido a vivir después del estallido social a la zona sí, yo por eso un poco no sí, entiendo sí. el tema del hospital, porque Mm. dicen, estamos haciendo un hospital para 70.000 personas porque es un hospital que va a cubrir todas las necesidades de la provincia de Cardenal Caro. Mm. O sea, nosotros tenemos un hospital desde el año 1984 y van a instalar un hospital, y este hospital del año 1984 es para Pichilemu, es para nosotros, para Claro. los pichileminos. Pero ahora nos dicen que están instalando un hospital que va a atender a 70.000 personas, o sea, a todas las personas de la provincia de Cardenal Caro. Pero el tema es igual, o sea, no cambia nada. Mm. Del hospital que tenemos para solo los pichileminos a un hospital que va a hacer lo mismo, pero ahora tiene que atender a toda la provincia de Cardenal Caro. Mm. Entonces yo no entiendo qué es lo que se está haciendo. Sí, es que no sé. Además, yo no creo que venga la gente de Marchihue, de Navidad, de Paredón a atenderse aquí a Pichilemu. Sí, es una falencia porque yo te comentaba entre medio ahí, entre los comerciales antes, que nosotros no tenemos un catastro real de cuánto es la necesidad concreta de necesidad de salud en la comuna. No sabemos realmente porque el censo fue medio extraño, los resultados fueron extraños. Tú me diste un ejemplo que es el mejor. ¿De cuál es el padrón electoral? O sea, el censo dice que somos 19.000 y tantas personas. Claro. Y el padrón electoral dice que somos 19.000 y tantas personas. Sí. O sea, aquí no hay menores de 18 No hay años. ningún menor de 18. Entonces es como una locura. O sea, uno podía, al ojo, los que vivimos toda la vida en Pichilemu, sabemos que hay cambio Sí. demográfico O sea, han importante. habido cambios grandes desde el estallido social. Como que ese fue el Desde ahí clímax, y sí. después vino la pandemia y todo, y también. no solamente en Pichilemu, el cambio fue prácticamente en toda la provincia de Cardenal Caro, porque en toda la provincia de Cardenal Caro, en todas las comunas ha habido un aumento de habitantes. Sí, pues, nuestra comuna- Pero especialmente en la comuna de Pichilemu aquí ha crecido una enormidad. O sea, tú ves sectores que realmente han crecido. Tú tienes todo el sector del Pangal, todo ese sector que está al sur de Cahuil. O sea, eso está creciendo día a día. ¿Para qué decimos para allá el sector de Cardenal de Parilonco? O sea, aquí hay mucha gente que no sabe lo que está pasando en Cardenal de Parilonco, pero eso está, o sea, prácticamente lleno de casas. Tú desde la Rayana hacia abajo ya es casas por todos lados. Cuando tú antes de ahí hacia abajo no tenías ninguna hasta que llegabas a Cardenal. Sí. Y de ahí seguías y te ibas a Cogil y no había ninguna casa, pero ahora todo eso está cubierto de casas. Entonces hay una cantidad de gente que realmente hay que hacer un censo real. Yo creo que... Y no estamos hablando de la población flotante. No, pues, Estamos hablando de la gente que de la está gente que viviendo, vive, o sea, de la gente que toda vive. Cardonal. O sea, de hecho, si tú te vas de Ciruelo hacia arriba, sector Pañul, Alto Ramírez, está lleno de parcelaciones y está lleno de casas y lleno de vivienda. O sea, Ciruelo, la escuela de Ciruelo tenía
3 alumnos en el año 2021. Mm. Ahora tiene casi 200. O sea, Sí, no, es que el impacto es que es notorio, por eso digo que ahí es como está la poca pulcriedad. No sé, no es un cuestionamiento para la autoridad, porque el censo o la identificación de cuánta gente hacemos lo a hace nivel un nacional, Estado, claro. ya. Pero sin embargo, en ese sentido hay que indagar un poquito más porque depende, por ejemplo, el ejemplo más básico que yo que te explicaba. Si nosotros como Pichilemu no tenemos un catastro concreto de cuánta gente tiene necesidades de salud, que no sean gente que está adscrito a un sistema privado, porque está la ISAPRE, bueno, la ISAPRE es otro cuento que va desapareciendo, no sé en qué se va a transformar, pero si del catastro real de esta población, una persona que tiene ISAPRE en Pichilemu igual tiene que ir al hospital, po. claro. Si no hay otra oportunidad. No tiene otra oportunidad. Entonces, tiene si otra uno oportunidad. si hubiese ese catastro concreto y real, de ahí se hacen las políticas regionales para saber cuánto es lo que yo le tengo que mandar para un plan comunitario a Pichilemu. Entonces, ponte tú, si somos 25.000 personas y nos están mandando recursos para 19.000. O sea, hay una brecha gigante. Entonces, esa brecha hay que pulirla un poco más, hay que buscar información, no sé, del mismo hospital, de cuánta la gente que se está atendiendo rutinariamente. No sé, hacer un catastro interno. Tienen que haber Sí, fórmulas tiene que para haber poder fórmulas. definir eso, porque en el fondo estamos en desmedro. O sea, la salud en Pichilemu está súper complicada. O sea, yo alguna vez hablaba de un ejemplo súper básico que es, por ejemplo, actualmente se está utilizando muchísimo estos vehículos de transporte. La clínica dental móvil, ¿ya? La clínica dental móvil se hace una celebración, llega un equipo extraordinario, no sé el valor exacto, pero puede ser que sean más de 100 millones de pesos que cueste comprar este equipo, donde tiene que haber un chofer que traslada a la gente al sector rural para poder atenderse. Pero los caminos en Pichilemu todavía no están en condiciones. ¿Qué pasa si hay un accidente en el camino? Cuando viene un temporal, se rompe el camino, se cae un árbol, o el mismo móvil que se echa a perder. O sea, no hay acceso real a esa atención. Entonces, con la cantidad de población que está viviendo en el sector rural, a lo mejor una idea podría ser que ya existen postas rurales, por ejemplo, en Alto Ramírez, en Cardenal de Cahuil, Bolívar, en Cahuil. A lo mejor buscar un lugar estratégico donde se desarrolle otra posta o esa misma posta, hacerla crecer quizás un poquito más, para que solo sea necesario, de repente en un vehículo más apropiado, un 4x4, trasladar solamente al profesional. O sea, son técnicas que yo he visto en otros lugares, en este recorrido, que se usan y que son un poco más efectivas que este vehículo, y que a lo mejor este vehículo sí es importante, también soluciona, pero ese recurso se podía direccionar como de otra forma. Claro. Son como alguna idea. Pero eso, hemos estado como un poco atrasados en ese tema. No tenemos ni siquiera un departamento de salud físico de la municipalidad, arrienda. Entonces, en infraestructura, en muchos lugares, y eso quizás es de lo mismo, es porque no se está justificando de que existe tanta necesidad para poder invertir en una infraestructura mayor, po. Eso es lo que digo. O sea, también que lleguen más recursos porque estemos con un catastro claro, también genera una responsabilidad para las personas que dirigen esta comuna en cuanto a responder también a esas necesidades. José Ismael, volviendo un poco al escáner. El escáner, ¿cuándo piensas tú que va a funcionar ya definitivamente ahí en la clínica? Mira, ya llevan 2 semanas trabajando en el escáner. Como te decía, un proceso bien lento. Tiene muchos detalles, pero lo más probable es que ya esta semana ya salga humo blanco y ya tengamos una marcha blanca seguro para unas 2 semanas más. Ya el escáner va a estar funcionando. O sea, ahí ya la clínica cuenta con escáner, con... En imagenología, escáner, mamografía, ecografía, radiología, y bueno, también hay exámenes cardiológicos, electro, Holter, exámenes de laboratorio. Toda la gama de exámenes de laboratorio necesarios, se toma todo acá. Y en la parte ginecológica también, el PAP. Entonces, contaríamos con una amplia gama de exámenes que pudiésemos resolver acá mismo en la comuna.
Pero el escáner propiamente tal, que es lo que nos está quedando todavía como la guinda de la torta, como tú decías, yo creo que en 2 semanas más ya debería estar ya operativo, ya funcionando. También para eso se necesita que lo pueda operar un personal especializado, porque no lo puede operar cualquier persona. Entonces tiene que haber un tecnólogo médico o un radiólogo que sea el que lo pueda manejar. Como te dije, afortunadamente como que las cosas se van direccionando en que estas cosas, en que funcione. Hay algo divino también que ha ayudado. Nosotros tenemos 2 tecnólogos médicos especialistas en imagen en el centro médico, que están actualmente, hay uno de ellos que está incluso en capacitación para homologar la visión clínica de lo que uno tiene que buscar en una imagen. Entonces son cosas como bien importantes que hay que ir haciendo para que se calibre todo y funcione también de buena forma. O sea, entendemos que hay una inversión bastante grande en este tema. Y creo que es de mucha importancia para las necesidades que tiene la comuna de Pichilemu. Y en ese sentido, creo que el trabajo que está haciendo como clínica en este momento, como CEDEM, está solucionando problemas que han sido eternos de la comuna de Pichilemu y que esperamos que la comunidad, por supuesto, sabiendo que ya existen todos estos elementos aquí, puedan darle un buen uso y así evitar tener que viajar constantemente fuera de la comuna a hacerse exámenes cuando ya hay aquí un lugar que tiene todas estas necesidades que antes no teníamos. Yo creo que eso es lo importante en este momento. Sí, por el fondo, como te decía, eso es mi autorrealización, del fondo, es decir, mira, he puesto todo el esfuerzo mental, lo que tú dices, estudiar cosas, el económico, mi espalda económica y todo, para que las cosas funcionen. Y bueno, las cosas se están dando. Yo esperaría que esto llegáramos a un buen puerto, quizás también en algún momento dado generar algún tipo de convenio con la autoridad, que se faciliten las cosas, porque no es una novedad que de repente, a pesar de que el hospital pueda tener también equipo de rayo, no sé si ecografía necesariamente, vienen algunos programas de mamografía, pero por ejemplo escáner, hay un proyecto de que se va a colocar escáner en Pichilemu. No sabemos cuándo realmente va a partir, pero todos estos equipos son susceptibles a que en algún momento dado puedan tener algún problema, así como los míos también, pues ese es otro detalle. Sí, yo también puedo tener el equipo funcionando y algo me falla y tengo que intentar de solucionar ese problema lo más rápido posible para poder seguir dando la prestación. En los hospitales es un poco más difícil eso, porque es toda una burocracia entre que se echa a perder el diagnóstico, que viene el técnico que lo mira, que lo que cuesta, el presupuesto. Hay que comprar un repuesto, y hay que licitar y todo el tema, eso cuesta un Entonces mundo. todo eso también, la idea es que uno pueda acercarse también a dar una solución concreta. O sea, yo siempre he sido lo más abierto posible en temas de este tema de llegar a un acuerdo. O sea, la idea es que el fin último es que se beneficie el paciente. Claro. Entonces, uno tiene que ceder y si hay que ceder en algunas condiciones, siempre se va a hacer. Entonces, también eso es importante, que podamos tener algún acercamiento con la autoridad, no sé, Departamento de Salud, hospital, para poder ofrecer y poner a disposición, si es que en algún momento dado esto falla, que el paciente no se quede tirado, ni tenga una oportunidad donde resolverlo, y esta sería una oportunidad concreta y real. Antes de despedir el programa, algunas cosas misceláneas. Hablábamos hace poco rato un poco del tema de la política. Alguna vez se dijo que en alguna elección por ahí se dijo que José Ismael iba a ser candidato a concejal. ¿Alguna vez has pensado en eso, en políticamente tener algún cargo político dentro de la comuna? Alguna vez me han ofrecido cargo hasta de alcalde, de hecho. Hasta de alcalde. Candidato a alcalde. De concejal también. O sea, sí, yo creo que, mira, a mí me encanta la política, la verdad. Yo hablo harto con mis pacientes, intento ser un poco objetivo, empático, más bien, más empático con la gente cuando conversa algunos temas. Hay gente que le encanta llegar a conversar, cuando yo converso hartos temas con la gente también. Y me encanta un poco darle una vuelta a cuáles pueden ser los mejores caminos, ¿ya?
Yo siempre he pensado que, ahora, Chile está muy polarizado en este momento. Eso yo lo siento, me duele en realidad que sea de esa forma, porque en la vida y en todas las cosas en la vida existen miles de matices. Entonces no nos podemos encerrar a esta punta con esta otra punta porque no lo es todo. En el fondo, todas las personas buscamos los mismos intereses. Eso lo aprendí desde chico de mi familia. Mi papá fue funcionario público toda la vida, mi mamá también trabaja al servicio, en la iglesia y todo eso. Es que siempre uno tiene que buscar, o sea, todos buscamos lo mismo, buscamos tener un buen trabajo con un sueldo digno, buscamos una buena salud, buscamos seguridad, buscamos vivir en un lugar tranquilo, tener una casa. O sea, buscamos educación para nuestros hijos. Todos buscamos, el 99% de Chile, el 90%, porque hay una parte que hay que ser realista, que tienen otro enfoque de lo que significa la vida. Otros intereses, pero el 90% de los que somos los chilenos buscamos los mismos intereses. Entonces, es imposible que... ¿Por qué pasa esto de esta polarización tan grande si es lo que buscamos, el bien común para todos? ¿Ya? Ahora, con intereses personales o con intereses en que todos estemos bien, ese es otro cuento, pero sin embargo eso es lo que buscamos. Entonces, siento que no todavía, estoy en una etapa todavía de trabajo, de hacer cosas en lo que significa mi negocio, entre paréntesis, porque igual dentro de todo un centro médico igual es un negocio y que uno tiene que, es mi trabajo, entonces tengo que ponerle corazón también. Pudiese ser a lo mejor una posibilidad de enfocarme en algún momento dado, de aportar desde otra vereda, ¿ya? Ahora, como concejal, siempre hay hartas limitaciones, porque el concejal es como que, claro, está preocupado, escuchando a la gente y todo, pero la injerencia concreta sobre los cambios no es tan fuerte, o sea, depende mucho quién esté a la cabeza y todo eso. Pero sí una voz de repente que pueda, una pulga a la oreja que pueda dar idea o ayudar o aportar. Yo por lo menos la experticia de la salud, no soy el más que tenga mayor conocimiento, pero si hay algo que estudiar o manejar o aprender, es lo que he hecho toda mi vida. Entonces uno podía aportar en cosas como esas, ¿ya? Y no solamente la salud, pues. Entonces, claro, sí, puede ser. Alguna vez se me habló, conversé, yo siempre pensé que no era el momento, todavía no lo es. Pero creo que puede ser una alternativa. Ahora, tu familia toda es de la Estrella Olímpica. ¿Por qué eres de Independiente? Porque no toda mi familia... ¿O cuándo vas a volver a la Estrella Olímpica? No toda mi familia es de la Estrella Olímpica. También tengo familia del Independiente. Familia. Ah, sí, sí, de veras. Sí. Está dividida en realidad. Sí, porque por eso que yo llegué al Independiente, porque dentro de todos los Herrera, que son primos de mi mamá, claro, son todos del Independiente. Claro. Mi tío Miguel Celi, que está casado con la hermana de mi papá, también es del Independiente toda la vida. Entonces, ese fue el tema. Mi familia, mi papá, mi hermano, mi gente cercana es de la Estrella. O sea, tu familia principal, tu mamá, tu papá... Sí. Tus hermanos. Ellos sí. Claro. Sí, yo también cuando era pequeño también participé de la Estrella en su tiempo. Sí, en realidad fue porque yo estaba viviendo en Pichilemu y mi familia la familia del Independiente me invitaba, oye, vamos a hacer una actividad, ven a compartir con nosotros, un asado, y así fue como que me fui involucrando con el Independiente hasta que llegó el momento que me involucré en algo más administrativo, que es la gestión, ya presidente del club. Ahora, nada eterno, ya no estoy diciendo con esto que voy a volver a la Estrella, pero sin embargo, la idea es aportar todas las cosas que de repente uno hace. Si hay algo bueno, se copia y eso genera mejor competitividad y que todo funcione de mejor forma. Nuestro caballo de trabajo, nuestro caballo de batalla ha sido los niños, por ejemplo, y hemos tenido buenos resultados y espero que eso siga mejorando también en todas las instituciones locales. ¿Tú eres integrante del Orimapu? Sí. ¿Todavía? Sí, todavía. Ya. Un poco en receso ahora por temas administrativos. He estado con mucho trabajo y hartas cosas, pero también, bueno, yo muchos años formé Fusión Urbana. Fusión Urbana también. Fusión Urbana que se transformó después en ¿cómo se llama? Los Provincianos de Cardenal. Los Provincianos de Cardenal. Y ahora Cardenal. mi hermano es el que lo dirige. Ya. ¿Y Fusión Urbana murió? Es que, bueno, son los mismos integrantes.
pero murió O sea, como un hombre. Puedes volver en cualquier momento. Murió como un hombre. Yo no sé, hay música interesante de fusión urbana que los provincianos en algún momento dado la van a tomar, quizás, no sé, pero hay harto trabajo. Yo siempre hablé de que la música, o sea, por eso que a mí me llamaba tanto la atención, para mí era como el homólogo de escribir un libro. Era como escribir una historia y todo eso. Yo escribí cueca en su momento, mi hermano lo hace todo el tiempo. Entonces estuve muy vinculado, o sea, yo tengo súper buena relación con los chiquillos, lo que pasa es que también por temas de tiempo yo tuve que ir abandonando algunas cosas, hay prioridad en algún momento dado en la vida, pero me encanta el folclore. Yo de hecho soy delegado regional de un campeonato de cueca nacional que se hace en Río Bueno, en el sur, en esa 10ª región. Y me toca todos los años ir para allá, organizo una competencia regional que la tuve ahora en octubre, entonces igual sigo vinculado al tema folclórico, no es como que estoy alejado, dejando algunas cosas nomás. Bueno, nos llegaron mensajes. Sonia Inés por Facebook. Felicito al doctor Pérez por su espíritu visionario y su dedicación a nuestra comuna. Es evidente que el crecimiento de la comuna, que ha ido de menos a más el número de habitantes, demanda un crecimiento paralelo en los servicios de salud. La expansión es crucial para que los residentes no tengan que buscar profesionales fuera de la comuna. En ese contexto de mejora continua, ¿contempla usted incorporación de una especialista en implantes dentales en los nuevos servicios? O sea, yo soy implantólogo. O sea que hay un tema de falta de información, a lo mejor que no ha llegado a ella. O sea, mi especialidad número uno de lo que yo me dedico el 80% de mi vida es hacer implantes. Y es lo que hice clase en la universidad, de hecho. Hice clase en el posgrado de rotación oral de la Universidad de Talca, de implantología. Es lo que más hago. De hecho, el curso que andaba ahora en Milán era de implantología. Es lo que hago. O sea, soy el implantólogo que existe en la clínica, así que la señora o sea, cualquier Sonia... persona que necesite Sí. algún implante está ahí en Sí. CEDEM. Sí. Está el especialista. ¿Ah? Y hace años, porque yo me recibí el año 2010 de implantología. Y lo que he ido haciendo curso de perfeccionamiento, hice uno en Estados Unidos, hice en Israel, estuve en Tel Aviv haciendo un curso, ahora en Milán, es lo que he estado todo el tiempo, porque esto va cambiando, como te decía, todo el rato. Mónica Canseco Bustamante, felicitaciones José Ismael, un tremendo profesional. Y también alguien más escribió, doctor con mucha vocación y excelente profesional. Ahí están los mensajes que han llegado para José Ismael. Bueno, José Ismael, son las 22:05. En primer lugar, agradecerte el que hayas aceptado la invitación a conversar con nosotros. Llegó otro mensaje. Grande primo, gran entrevista. Estamos en casa de tus papis esperándote con unas ricas jaivas para celebrar. Ya, a comer jaiba ahí. Oye, te agradezco mucho, pero voy a contar una anécdota que justo hoy día estaba en el paseo y un pariente, un familiar también, un primo, me dice, oye, cuenta esta historia que es súper divertida, porque es una historia que me pasó. Yo estudiaba en Santa Cruz interno y viajaba todos los días viernes para acá. Entonces a mí mi papá me daba la plata del mes y yo tenía que guardar la plata para poder ir, viajar y volver. Me acuerdo que el pasaje costaba como 300 pesos, ¿ya? Entonces yo lo que hacía era que los de Marchihue pagaban 200 pesos. Entonces no les preguntaba dónde van, los tipos agarraban los 200 pesos y se los pasaban. Entonces yo, para ahorrarme los 100 pesos, esos 100 pesos... ¿Ya? Una vez iba así en el bus y le paso los 200 pesos y no le digo nada, ¿ya? Pero yo venía a Pichilemu. Pero el compadre se acordó que yo le había pasado 200 pesos. Y cuando pasa Marchihue y va por ahí como en Halcones, me dice, oiga, usted me pagó 200 pesos, ¿me tiene que pagar los 100 de diferencia o se baja? Y yo realmente no había guardado los 100 pesos y compadre me bajó. Yo tenía, no sé, unos 14, 15 años, me bajé con mi bolsito, ahí en medio de la carretera, a las 4 de la tarde, hacía un calor, no sé, 30 grados, y ahí en un paradero, sin ni una solución para llegar a Pichilemu, o hacer dedo, no sé, no tenía ni una solución. Y vine y había unas personas por ahí, y le pedí, oiga, ¿sabe que me dejó botado el bus? Y empecé a pedir plata, me dieron 10 pesos, otra me dieron 10 pesos, y junté como 100 pesos, y finalmente tomé un bus, 150 pesos, no sé, subí, me encontré con un amigo, me dijo, pucha, me podría haber dicho, ya, al final llegué a Pichilemu.
Mi papá estaba súper enojado, quería identificar a quién era la persona, cómo me dejó botado, si por último me pedía la plata acá en Pichilemu, ya pasó el cuento. El tema es que yo llevaba trabajando aquí en la clínica como unos 5 años y un día me dicen, doctor, ¿sabe que hay un caballero que necesita una urgencia? Que por favor, si lo puede atender, porque no puede nunca, porque trabaja en los buses, cobrador, entonces no tiene ni una posibilidad de atenderse otro día. Y puta, eran las 7 de la tarde, dije, ya, bueno, lo voy a ver ya. Y ya, va a entrar el caballero, yo estoy sentado así en el box, y abre la puerta y entra el caballero caminando, yo como que lo vi en cámara lenta, así como en las películas. Y era el cobrador que me había echado abajo del bus. Entonces, vino y se sentó así, y yo, hola, ¿cómo está? Me dijo, ¿y usted qué hace? Le digo yo, no, yo soy cobrador. Me dice, no, sí, yo sé, pues si yo lo conozco, pues. ¿En serio me conoce? Me dice, sí, porque yo estudié en Santa Cruz 6 años, yo viajaba todos los días viernes para Pichilemu. Y yo me acuerdo que usted cobraba. ¿Y sabe por qué me acuerdo? Me acuerdo, y yo agarro así la anestesia, agarro las cosas, tomo la anestesia y empiezo así con la anestesia y a salir la agüita aquí en la anestesia. Me acuerdo porque usted me botó del bus. Chula, usted me echó abajo del bus. No, ¿yo cuándo? Yo nunca, yo toda la gente la llevo, la he hecho arriba, nunca he dejado a nadie botado, nunca. No, sí, yo me acuerdo que usted me echó, sí, de hecho me quedé botado ahí, me tuvieron que traer otro bus y todo eso. No, pero yo nunca. Dije, no, mire, si no hay problema, si yo lo voy a atender bien y nada. Pero lo importante es acordarse que uno nunca sabe las vueltas de la vida y las cosas que pueden pasar. O sea, yo puedo estar aquí en la miseria, mañana, no sé, las cosas pueden cambiar totalmente. Yo me acuerdo mucho de esa historia y la cuento y es bien divertida porque ocurrió, es un hecho real y concreto. Usted me dejó botado en alcohol. Y tenía que sacarle una muela más encima del caballero, entonces estaba tiritando, mojado. Lo hiciste con pigas. Sí, no, pero lo atendí así. Aquí va la anestesia, le dijiste claro. No, sin anestesia. No, sí, es como una experiencia de vida. Así que eso, muy agradecido, la verdad. Yo soy un pichilimino igual que cualquier otro, con los mismos sueños, con sueños que Pichilemu sea grande, que crezca, que salgamos todos adelante, que no hayan barreras entre la gente que estamos acá. El tema partidista, sobre todo cuando escogemos un alcalde, como tú hablas, un concejal, no es tan importante ni tan mal valorado, estamos pensando más en las personas. Así que muchas gracias por como dar la oportunidad de mostrar lo que hemos hecho como trabajo y seguiremos en eso, la verdad, ese es el objetivo. Bueno, la idea era que la gente conociera a pichileminos que han logrado tener una profesión y que han decidido ejercer esa profesión aquí mismo en su comuna. Y es el caso de muchos pichileminos que están volviendo y que están ejerciendo su profesión. Bueno, aquí hay varios dentistas ya que son pichileminos, y doctores. Tu hermano es doctor, tu otro hermano arquitecto que también ejerce su profesión aquí. Destacar eso de los jóvenes que han decidido ejercer sus profesiones aquí en Pichilemu y hacer y aportar, por supuesto, con su profesión al crecimiento de nuestro balneario. Claro. Así que así como lo hizo nuestro amigo Giovanni, que con su profesión él también ha creado este canal de televisión y todo eso, y estamos llegando a toda la comunidad. O sea, hay que agradecerle a esos profesionales que han decidido trabajar en su comuna para hacerla cada día más grande, ¿no? Y esa es la idea. Bueno, también está con nosotros aquí Marco, que también ejerce su profesión aquí en Pichilemu. O sea, todos los que un día se fueron a estudiar afuera, yo veo que últimamente vuelven inmediatamente a Pichilemu. Hay gente que lo está haciendo. No es como antes, que antes en la década de 60, 70, se iban a estudiar afuera y se quedaban afuera. De hecho, todos esos que se fueron en la década del 60, 70, 80, ahora están volviendo. Sí. Ya sea jubilado o quieren volver a ejercer su profesión aquí. Así que eso, agradecer que haya aceptado la invitación y ha sido una grata conversación y esperamos que no sea la última. Sí, y por supuesto, para que divulgues todo lo que vayas avanzando para el bien de la comuna, está aquí Pichilemu TV
a tu disposición. Muchas gracias, Fabricio. Sí, la verdad es lo que tú dices. Eso es rico también porque seguimos haciendo comunidad y transformando todos nuestros conocimientos en incorporarlo aquí en nuestra misma comunidad y toparnos con nuestros mismos amigos. Yo tengo hartos amigos de la edad también que se han venido, familiares, o que trabajan. Ahora se da la posibilidad de trabajar con un poco por online, así, Telemáticamente. telemáticamente. Entonces Claro. también están esas posibilidades. Entonces, lamentablemente mi trabajo no lo puedo hacer. Pero sí, pues, mi hermano el Diego ahí tenemos pendiente, está medio conversado, él está intentando ver sus tiempos y todo, porque él también es especialista, he tenido su especialización ahora en el sur, en, ¿cómo se llama? En la Universidad Austral. Y él es médico familiar, que es como un especialista que ve como 2 o 3 áreas simultáneas, están muy de moda, trabaja en el Hospital El Salvador en Santiago, ahora está contratado allá. Entonces él dice que está con la posibilidad de ver si puede venir una vez cada 15 días o una vez cada 3 semanas a resolver algún poquito también. A ver, lo único que quiere es volver a Pichilemu un rato. Un poquito a lo mejor, no sé. Bueno, muchas gracias, José Ismael. Muchas gracias, Fabricio. Bien, amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecer a todos ustedes la sintonía. La invitación queda extendida para que nos encontremos nuevamente el próximo sábado con otro importante invitado como el que hemos tenido el día de hoy. Buenas noches, muchas gracias.